Amados hermanos, reciban un cordial saludo este domingo de adoración. Bienvenidos a un nuevo culto. Esperamos que estén bien, que todos ustedes gocen de salud y que juntos podamos acercarnos hoy día a la presencia de Dios. Sí, acercarnos a Dios también con la palabra, reflexionando en las Escrituras. Permítame leerles esta parte de las bienaventuranzas que dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y creo que la palabra y acercarnos a Él pues va a obrar en nosotros para limpiar nuestro corazón, ¿verdad? Sí, como dice la Biblia, que su palabra nos limpia, ¿no? Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, dijo Jesús. Y hoy que vamos a reflexionar en la palabra del Señor, pues hará una obra en nuestro interior para purificarnos, santificarnos y sobre todo seguir creciendo en la fe, en el amor del Señor. Así que hoy, un día de adoración, donde aprenderemos algunos principios del servicio a Dios, pues también seguiremos creciendo en el Señor. Sí, vamos a tener un precioso tiempo de reflexión en la palabra, como dice mi esposo, pero también vamos a empezar, como siempre, adorando a nuestro Dios, invitando a nuestro ensamble para que nos guíen a la alabanza. Que Dios nos bendiga mucho en este día. Que Dios nos bendiga. Amados hermanos, sean bienvenidos una vez más en este tiempo especial en que nos reunimos, quizás no de manera presencial, pero de forma virtual, juntos en un mismo espíritu. Sabemos que la situación aún continúa difícil, hemos pasado diferentes pruebas cada uno de nosotros, pero quiero empezar este tiempo compartiéndoles un versículo que está en el libro de Lamentaciones. El amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. ¿Cuántos quieren declarar en este tiempo que el Señor es todo lo que tenemos y que declaramos lo mejor en Él porque Él nos sostiene? Vamos a decirle que eres tú, nuestro Dios, nuestro Salvador. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido
las voces, todos juntos. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de Gloria, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de Gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de Gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, solo a Jesús, solo a Jesús. Levantemos nuestras manos a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de Gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de Gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús.
tentación, yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso soy, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió y por mí murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él, Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él regresará. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Confía al Señor tu Dios todas tus preocupaciones, porque Él cuidará de ti. Él nunca permitirá que el justo quede derribado para siempre. Él te sostendrá. Qué bueno saludarlos en este tiempo, hermanos. Qué gusto de que estén conectados un domingo más en medio de nuestro servicio. Y también qué hermoso es poder cantar juntos en armonía y alabar a nuestro Dios a través de la música. Ahora, como cada domingo, vamos a orar por nuestro misionero de la semana. Pero antes, compartirles un principio muy importante. Y este principio habla acerca de las finanzas. Definitivamente las finanzas, el dinero, lo material es necesario en medio de el poder llevar el evangelio a otros lugares, pero nunca será lo primordial. Nunca debe ser tampoco un impedimento para poder seguir extendiendo el reino de Dios en medio de todo este mundo. Para Pablo no fue un impedimento, porque recuerde, Dios es el dueño del oro y de la plata, y a Él es a quien debemos acudir en todo momento. Eso no quita que nosotros
podamos ser bondadosos y que nosotros podamos dar, así como muchos de nosotros que damos para las misiones. Entonces tenemos que pedirle a Dios que en medio de estos días ponga en nuestro corazón esas ganas de poder dar para las misiones, para el sustento de estas personas, hermanos nuestros, que de repente están a lo largo del mundo predicando el Evangelio. Esa es una forma de participar. Pero una vez más, recuerde, el dinero no puede ser impedimento para seguir predicando y extendiendo el reino de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque nuestro Dios es el dueño de todo. Es el dueño de todo. En este tiempo, entonces, que nuestra oración sea el poder tener esas ganas de poder compartir también netamente para las misiones. Y orar para que el Señor siga sustentando su obra en medio de este mundo. Hoy vamos a orar también por nuestros misioneros, como les había comentado. Y vamos a orar por un pastor muy querido en nuestra iglesia. Estoy hablando del pastor Jesús Londoño y su esposa Mireya allá en España, en Granada, en España. Y quiero que usted me acompañe desde casa para poder orar por él en este tiempo. Acompáñenme a poder orar. Señor, en este momento venimos a ti. En primer lugar, para agradecerte, porque tú eres un Dios soberano. A ti te damos toda la gloria y toda la honra. Señor, solamente dependemos de ti en todo momento. Eres el dueño del oro y de la plata. Y Padre Santo, al contrario, queremos pedirte, Señor, de que tú pongas en nuestros corazones esa necesidad, esas ganas, ese sentir de poder ser dadivosos, de dar para este propósito, extender tu reino en medio, Señor, en medio de este tiempo. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, de que tú permitas, Señor, de que tu obra siga siendo, Señor, mantenida en medio, Señor, de cada una de las provincias en el interior de nuestro país y también en cada uno de los países fuera, Señor, de nuestras fronteras. Te ruego, Señor, de que tú sigas bendiciendo y que tú permitas, Señor, de que nuestros pastores, hermanos, hermanas, familias misioneras puedan, Señor, siempre ser sustentadas por ti, porque a ti te debemos todo, Señor. Y en este tiempo queremos rogarte en forma muy especial por la familia Londoño. Gracias por el pastor Jesús, por su esposa Mireya, gracias por sus hijas. Te rogamos, Señor, de que tú los guardes y los cuides. Te rogamos para que tú, mi Dios, estés con ellos en medio de este tiempo, Señor, allá en España, en Granada. Y te pedimos, Señor, como ellos lo están solicitando, por este país que está viviendo, Señor, una segunda ola de este virus, que está viendo, Señor, algo tremendo, terrible, personas enfermas, personas muriendo, Señor. Consuela, Señor, en medio de este tiempo a aquellos que están perdiendo a sus familiares. Sé tú, Señor, con cada una de estas personas que son contagiadas. Dale sanidad. Y si son tus hijos los que son tocados en este tiempo, que ellos recuerden, Señor, que pueden confiar en todo momento solamente en ti, porque tú eres soberano, porque tú tienes el control, porque tú eres un Dios todopoderoso, porque tú eres el mismo ayer, hoy y serás el mismo siempre. Guarda, Señor, a este país, a España, en medio de este tiempo. Guarda, Señor, para que allí, Señor, tu evangelio también siga creciendo. Usa, Señor, como nos está pidiendo el pastor, a esta organización CEPAL, para que puedan, Señor, seguir, mi Dios, en medio de España, siendo de bendición, predicando, Señor, del Evangelio de Jesucristo, llevando tu palabra. Ayúdalos, Señor, que ellos se puedan organizar, dales una visión renovada, dales fuerzas, mi Dios, a cada uno de los que forman parte, Señor, de la dirección de esta organización, para que puedan, Señor, también seguir adelante con ánimos renovados por tu Espíritu Santo.
y que así, Señor, no se detengan, sino que puedan seguir, Señor, recordando de que tu Espíritu Santo en ellos es poder y tu Evangelio es poder también, mi Dios. Y rogarte en forma muy especial y específica, Señor, por el pastor Jesús. Él, quien es un siervo tuyo, sigue con ese anhelo de seguir preparándose, de seguir, Señor, aprendiendo para poder servirte cada vez mejor. Ayúdalo, Señor, en medio de sus estudios, los estudios que está llevando ahora, mi Dios, para que Él, en medio de esa dedicación, mi Dios, en medio de este tiempo, pueda realmente, Señor, captar, aprender, Señor, y ser transformado en primer lugar por tu palabra, Señor, para que Él pueda seguir siendo de bendición en medio, Señor, de su familia, en medio, Señor, de la iglesia en España y en medio, Señor, del mundo, Señor, tantos países que Él ha recorrido y tantos países que Señor, han sido bendecidos y estoy seguro que seguirán siendo bendecidos a través, Señor, de Él. Gracias porque tú lo vas a usar. Una vez más te ruego de que lo ayudes, de que tú, Señor, guardes su familia, de que tú proveas, de que tú, Señor, guardes su salida y su entrada, guardes su salud y puedan, Señor, ellos estar siempre con un ánimo pronto de seguir sirviéndote y dándote la gloria con sus vidas. Gracias por nuestros pastores. Te amamos, Señor, y bendecimos tu nombre en este tiempo, en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien. Ahora quiero dar pase al pastor Roberto y a la hermana Consuelo. Ellos tienen noticias para nuestra iglesia. Adelante, pastores. Gracias, Pastor Rick, por este tiempo importante de las misiones. Y bueno, estamos extrañándonos, Consuelo. Sí. Ver a nuestros hermanos, a cada uno de ustedes en la iglesia, de las diferentes redes, extrañándonos realmente. Pero un poquito más de paciencia, hermanos. Estamos queriendo ya reaperturar nuestros cultos presenciales y estamos respetando todo el protocolo como iglesia diligente que somos en Pueblo Libre. Así que estemos al tanto con los avances que le vamos dando cada semana. Pero recuerde esto. Sí, punto 1, el distanciamiento. El distanciamiento de 1,5 metros. Pero vamos a considerarlo como ese distanciamiento por amor. Punto 2, la mascarilla. Punto 3, el protector facial. Y punto 4, nuestro frasco de alcohol o gel antibacterial. Vamos a continuación a apreciar un video muy interesante para nosotros. Protocolo para la reapertura de iglesias locales de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Perú. La realidad que nos toca vivir nos lleva a tomar medidas de protección para toda la familia de la iglesia y para cuidar la salud de cada uno de nosotros y de nuestros hermanos. Se tomarán las siguientes disposiciones. La realización de los cultos virtuales y presenciales se podrán mantener de forma simultánea, permitiendo a los miembros de la iglesia usar alguno de estos medios. La duración de los cultos presenciales será definida según indicaciones del gobierno. De realizarse varios cultos presenciales el mismo día, estos deberán mantener un tiempo prudencial de separación para permitir la limpieza y desinfección de las áreas usadas o por usarse. En las reuniones, se permitirá el acceso a las instalaciones solo a personas usando mascarillas. Asimismo, la iglesia proveerá de jabón, alcohol en gel y mascarillas a quienes lo requieran. El equipo de anfitriones o ujieres deberá estar compuesto por personas no mayores de 40 años, además que no sean vulnerables por enfermedades preexistentes. El control de ingresos será escalonado. Los encargados se ocuparán de que se acceda ordenadamente y evitando aglomeraciones. Al ingresar se dispondrá de un área de limpieza y desinfección de calzado, así como un control obligatorio de la temperatura antes del ingreso. La distancia de separación personal dentro de las instalaciones será de 1,5 metros, distancia que también se aplicará a la ubicación de las sillas. Y de ser necesario, se marcarán los asientos utilizables en función del aforo máximo permitido.
se recomendará no asistir a las reuniones presenciales a niños menores de 12 años, personas vulnerables o de la tercera edad, así como a quienes hayan dado positivo al COVID-19. Las personas que hayan tenido el virus e insistan en participar deberán acreditar su alta vía constancia médica. Adicionalmente a ello, en cada reunión deberá estar presente un equipo de profesionales de la salud. Asimismo, se ubicarán carteles informativos sobre las medidas de seguridad e higiene, siempre de acuerdo a las normas del Ministerio de Salud. Para los hermanos que deseen dar sus diezmos y ofrendas, se habilitarán buzones para sobres y números de cuenta de la tesorería de la iglesia local. Todos los miembros del servicio de la iglesia contarán con la indumentaria de protección completa. Cada iglesia deberá tener un protocolo de actuación propio, siempre tomando en cuenta las particularidades de su congregación. Con estas disposiciones y de manera unida, podremos afrontar este momento que nos toca vivir. Es nuestro deber cumplir con ellas como testimonio de una iglesia que, a pesar de las circunstancias, no se detiene, sino que sigue dinámica y activa, cumpliendo la obra del Señor. La Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Pueblo Libre se destaca por ser una iglesia generosa. Por eso estamos mencionando en esta oportunidad el kilo de amor. Ahí en sus pantallas está apareciendo el número de cuentas en donde usted puede aportar generosamente su ofrenda para el kilo de amor. Y nuestros cultos también virtuales por ahora, importantes para la marcha de nuestra iglesia, para nuestro crecimiento espiritual. 8 de la mañana, 9:45 de la mañana, 11:30 de la mañana y 6:30 de la tarde. Los días miércoles, nuestro TSD, tiempo en el secreto con Dios. Pasemos la voz, animemos a la familia, a los amigos, a tener este tiempo de clamor los miércoles. Dios les bendiga, hermanos, y demos pase al pastor Juan Gabriel para la lectura de la palabra de Dios. ¿Cómo están, queridos hermanos? Un abrazo fraterno en Cristo a cada uno de ustedes. Gracias, Pastor Roberto, hermana Consuelo, por cada uno de los anuncios que nos han dado. Hermanos, en este momento vamos con la lectura bíblica que va a ser la base para nuestra meditación en este tiempo. Acompáñenme a 1 de Pedro, capítulo 4, versículos del 12 al 19. Dice la palabra del Señor: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sino, gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. En este tiempo, con la meditación de la palabra, el reverendo Roger Vergara. Adelante, querido Pastor Roger.
Un saludo fraterno a todos los hermanos y nuestra gratitud al pastor Juan Gabriel por haber leído este pasaje bíblico de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 19. Continuamos con nuestra serie de temas Esperanza y Consuelo. El día de hoy, reflexionando en este tema, hemos titulado Esperanza y Gozo frente al sufrimiento. Esta es una paradoja, ¿verdad? ¿Cómo puede haber esperanza y gozo en medio del sufrimiento? ¿Alguna vez usted habrá escuchado esta propuesta? La esperanza es lo último que se pierde. Por supuesto, eso lo manifestamos cuando estamos en una situación en la cual vemos que es muy difícil de sobrellevar y superar. Pero nos da certeza, nos da seguridad, que no hay cuerpo que aguante un mal de 100 años. Como decían nuestros abuelos, no hay mal que dure 100 años y cuerpo que lo resista. Por supuesto, estas son expresiones que nos ayudan a enfrentar las dificultades serias en la vida. Y en el mundo en el que estamos hoy, enfrentando la pandemia y la crisis económica y política, nos hace tener anhelo de mucha esperanza. En este texto, el apóstol Pedro escribe una carta en el tiempo de la mayor persecución originada por el emperador Nerón, que por supuesto, tiempo después fue agudizada. Algunos van a decir que el tiempo de persecución de la iglesia duró aproximadamente 200 años. Pero en este tiempo de los inicios de la iglesia, el apóstol Pedro quiere animarlos a estos creyentes, darles esperanza, hacerles estar seguros de las certezas y propósitos que tiene Dios al permitirnos pasar algunas dificultades. Por supuesto, también el apóstol Pedro nos hace recordar en este pasaje tan hermoso de 1 Pedro capítulo 4 versículo 11 que dice, el que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo. Ahora, en una vida natural, normal, nosotros sabemos que enfrentamos dificultades. Mucho más en la vida cristiana no estamos ausentes, no estamos exonerados de que tengamos que enfrentar dificultades. Pero la gran diferencia es que no estamos solos, que el Señor Jesucristo ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Así que vamos a reflexionar en estas lecciones que nos ha dejado el apóstol Pedro. En primer lugar, el propósito del gozo en las pruebas. Ya en los versículos 12 al 14, el apóstol Pedro tiene un claro compromiso de transmitir tranquilidad a los creyentes que estaban sufriendo estas primeras persecuciones y torturas que realmente la historia las registra como grotescas. Ahora, es como si Pedro le dijera a esta iglesia que era perseguida que nuestro Dios tiene en cuenta cada detalle de su vida, que sabe lo que están sufriendo y pasando en aquel tiempo, pero no les crea falsas esperanzas. No es una esperanza en el vacío, porque les explica que la razón de su fe debe incluir también dificultades y pruebas. Por supuesto, cuando uno lee al apóstol Pedro, tira por tierra toda esa teología de la prosperidad y la fe positiva, que a un creyente nada malo le puede pasar. Y aquí vamos a ver cómo Pedro destaca de cómo podemos salir triunfantes de la prueba, de la persecución, de las dificultades, practicando estos principios espirituales. En primer lugar, notemos que en el versículo 12 nos dice que debemos esperar las pruebas y las dificultades. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si una cosa extraña os aconteciese.
Es decir, para Pedro, en la vida cristiana se debe considerar y está advirtiendo que más bien deben estar alertas y atentos que en algún momento eso puede ocurrir en nuestra vida. Entonces, dos cosas aquí destaca Pedro. Primero, les recuerda que parte de la vida cristiana es experimentar pruebas y dificultades, que siempre de una u otra manera van a estar en diferentes momentos de nuestra vida. También lo dice el apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 2 al 4, enfatizando también lo que es el gozo en medio de la dificultad. Lo segundo, Pedro también les está recordando que Dios tiene un propósito en las pruebas. Como dice Santiago, y él también lo menciona en el siguiente capítulo, el capítulo 5, es para perfeccionarnos, para limpiarnos, para llegar a la madurez y ser más útiles en el reino o para el reino de Dios. Así que, mi hermano, usted está en la escuela de Dios y siempre tenemos que estar alertas a enfrentar algún tipo de dificultades. El segundo principio es que debemos regocijarnos en ella. Si queremos tener gozo, según el versículo 13, note lo que dice: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Pedro propone dos dimensiones del gozo. Por un lado, lo terrenal, y por el otro, lo celestial. Primero, deben gozarse al identificarse con Cristo. Nota cómo dice el versículo 13, sois participantes de los padecimientos de Cristo. El apóstol Pablo y Pedro coinciden en que debemos ser cristianos que nos identificamos con la vida de Cristo, en las bendiciones de Cristo, pero también en las dificultades de Cristo. Usted va a notar que la palabra padecimiento de Cristo se repite varias veces en la epístola. ¿Por qué? Porque Pedro quiere que tomen en cuenta, al considerar estos sufrimientos, como parte de nuestra identificación de nuestra fe con Él. Por supuesto, jamás podremos ser iguales a Jesús o sufrir como Jesús, pero lo que Él sufrió por nosotros en la cruz es una inspiración para darnos cuenta que realmente lo que nosotros pasamos como dificultad no es una cosa imposible de sobrellevar. Y también note que el texto nos habla del gozo como una marca del cristiano comprometido con la cruz del Calvario, como lo enseñó Pablo a la iglesia de los Gálatas. En Gálatas 6:17 dice: yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Es decir, el apóstol Pablo también enseñaba a esta iglesia que parte de nuestra experiencia y nuestra vida con Cristo es experimentar algunas dificultades. Por supuesto, esto también tenía un propósito, porque la razón que da es que sufrían por hacer el bien y buscar la salvación de los que viven o están lejos de la comunión con Dios. Para el apóstol Pablo, tome nota, el creer incluye también identificarse y comprometerse con la vida de Cristo. Y no solo en las victorias, bendiciones, provisión, cuidado, protección y todo lo que Cristo nos da, sino también, como dice Filipenses 1:29, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Esto el apóstol Pedro ya lo había explicado en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 21 al 24, cuando nos hablaba de los padecimientos de Cristo. Ahora, para Pedro, la imagen que le dejó Cristo, el ejemplo que le dejó Cristo, es tan impactante, impresionante para su vida, que él lo usa como motivo de inspiración
para que estos creyentes tengan una comunión íntima con Jesús. Y que de Jesús puede venir esa capacidad para consolarnos, alentarnos, aun cuando nos encontremos en las peores dificultades. Decíamos entonces que tenemos que regocijarnos en ser parte de estas enseñanzas de las pruebas por medio del gozo. Y teníamos que, al regocijarnos, identificarnos con Cristo. Pero en segundo lugar, nos habla también del gozo en la esperanza. Y note lo que dice el texto, porque hace referencia al gozo en el sentido de la eternidad, cuando Cristo vuelva por segunda vez. El texto bíblico del versículo 13, la última parte, dice: revelación de su gloria, os gocéis con gran alegría. Pedro habla en un sentido de doble gozo. Primer aspecto del gozo tiene que ver con entender el sufrimiento que hemos de pasar en Cristo y por Cristo, pero que tendrá una recompensa en el futuro, en los cielos. Esta es la esperanza de gozo sublime y supremo. Pero también esta palabra de la revelación del gozo, cuando Cristo sea manifestado, es la fuente de esta esperanza que nos da motivos para gozarnos aquí en la tierra. Y es el gozo que se experimenta de ser un instrumento en las manos de Dios, al servicio de Dios. Y Pedro tiene muy en claro que eso se goza también aquí en la tierra. Es decir, coinciden con el apóstol Pablo que el propósito celestial y terrenal del gozo se resumen en la vida en Cristo Jesús. Como dice Romanos 8:17, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, mi hermano querido, todos nosotros debemos tener una visión de gozo en la vida cristiana, aún en las dificultades que tengamos que pasar, porque somos conscientes de que esa relación con Cristo hace de nuestra fe una fe más viva, una fe más fuerte, una fe más sólida, una fe más consistente, porque se aferra a esa relación con Jesús. Un tercer aspecto importante del propósito del gozo en las pruebas, hablamos de lo primero, que debemos esperarla, lo segundo, que debemos regocijarnos en ella, pero ahora lo tercero. Dice el texto que somos bienaventurados. Note el versículo 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Y esto obviamente te remonta a las bienaventuranzas de Jesús en Mateo 5. Soy dichoso, felices, bienaventurados, si por causa de Cristo somos insultados o vituperados o burlados o menospreciados. Y aunque está dándole un sentido general a esta bienaventuranza, la está relacionando directamente con la muerte de Jesús. La muerte de Jesús para nosotros los cristianos es el hito, el eje central de nuestra fe, que trae toda la aprobación de Dios, que no hay cristiano que haya sido insultado o perjudicado por su fe injustamente, que no tenga la gracia y la revelación de Cristo para fortalecer, para animar, para manifestarse en él, en esta bendición de ser bienaventurado. Ahora, va a notar usted que esta frase bienaventurado tiene dos acepciones o dos aspectos consecuentes que son muy importantes. En primer lugar, nos dice que el Espíritu reposa sobre nosotros. Versículo 14, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Pedro nos asegura que no estamos solos. El Paracleto nos acompaña. Nota que dice que este es el Espíritu de gloria, que indicaba la presencia del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, pero que ahora está presente en el creyente, dándole
aliento, fortaleza, presencia, resistencia física. Yo creo que cuando el apóstol Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 12, versículo 7 en adelante hasta el 10, era la expresión de esa comunión con el Espíritu de Dios. Y escuchó la voz del Señor que le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Él percibía que aún las dificultades que enfrentaba, porque ese contexto es que Pablo estaba pasando dificultades, y él sabía que la gracia de Dios era lo que le estaba sosteniendo en aquel momento. El segundo aspecto de la bienaventuranza tiene que ver con el propósito de poder glorificar a Dios. Notas que el versículo 14 dice: ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por nosotros es glorificado. Pedro les desafía a estos creyentes a discernir que una cosa es sufrir por hacer el mal o hacer cosas incorrectas, indebidas, sufrir como consecuencia de sus malas decisiones, y otra cosa es sufrir por hacer el bien. Entonces, Pedro está animando a estos creyentes a que sean fieles, a que sigan haciendo el bien, porque de esta manera están glorificando a Dios. Aunque el mundo pueda desconocer o pueda tal vez resistirse o oponerse al bien que un cristiano pueda hacer por causa de Cristo y el amor de Cristo, el Señor está diciendo aquí a través de Pedro que Él es glorificado, porque está honrando y dando gloria al honor, la majestad, la dignidad de nuestro Dios. Así que, mi hermano querido, no te desanimes, no te desalientes, porque eres bienaventurado bajo esta promesa que el Señor está diciéndonos por causa de su nombre. Un segundo aspecto general nos menciona Pedro en este texto leído, que es glorificar a Dios en las pruebas. Nota versículos 15 y 16. Y lo primero que nos va a decir aquí Pedro es que tenemos que evaluarnos en la causa. ¿Qué quiero decir con esto? Leo el versículo 15. Dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pedro les exhorta para glorificar a Dios, que no se entremetan con asuntos que no tienen que ver con la moral cristiana o con asuntos criminales que la ley condena. Nota aquí que esta exhortación va dirigida a que los cristianos cambien su estilo de vida totalmente para que no sean cuestionados, no sean acusados de cosas incorrectas en la vida cristiana. Por ejemplo, dice que no debe atentar como un homicida o un ladrón o un malhechor, entremeterse en lo ajeno. ¿Qué significa eso? Significa que no debe atentar contra la vida de otros, es decir, ser un homicida, o arrebatar las posesiones de otros que no le pertenecen, es decir, es un ladrón, o causar problemas a otros como malhechor o delincuente, o meterse en asuntos de otras personas, porque aquí el texto nos indica más o menos que es un entrometido chismoso que quebranta la armonía, la paz, por entremeterse en lo ajeno. Entonces, crear problemas en actividades revoltosas, de desfalco, alborotadoras, que generan problemas en los lugares posiblemente de trabajo, de estudios, con los vecinos, las comunidades, etcétera, no es una conducta que debe atribuirse a la vida de un cristiano fiel, temeroso de Dios, sino por el contrario, debe cambiar esa conducta. Entonces, un cristiano, en el texto y consejo de Pedro, es que debe tener buen testimonio, una conducta ejemplar,
ser fiel, responsable en su trabajo, en sus relaciones, ser motivo de armonía y de gozo en su hogar, en la sociedad, haciendo el bien. Entonces, el consejo de Pedro es que tenemos que evaluarnos cuál es la causa de esa prueba o dificultad que podemos estar pasando, que no debe ser por hechos indebidos, incorrectos en la vida cristiana. Segundo, el gran propósito de glorificar a Dios en las pruebas es, obviamente, glorificar a Dios. Glorificar es el fin. Según el versículo 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Pedro les recuerda que no es vergonzoso pasar dificultades por Cristo o por la causa de Cristo. Por el contrario, hay textos que nos animan de la propia experiencia de Pedro a continuar en la batalla y en la lucha. ¿Recuerdas este pasaje donde Pedro y Juan se alegraron por haber sufrido por predicar la palabra de Dios en Hechos 5:41? No es que un cristiano está en busca del sufrimiento. Sería ilógico, irracional que cualquier persona sensata quiera buscar el sufrimiento, ni tampoco trate de evitarlo si la causa obviamente es por estar honrando y glorificando a Dios, sino más bien el énfasis está en que continúe haciendo el bien a pesar de que encuentre dificultades. Pedro les alienta a que no se sientan desanimados, no se desalienten, que no hagan caso de esos a veces términos despectivos como algunos lo usan en nuestro tiempo y tiempo pasado, ¿no? Note este detalle. En el tiempo pasado, a los creyentes, en primer lugar, se les llamaba discípulos. Después, en Hechos 6.1 se le llama así. Luego se les llamaba creyentes, en Hechos 4.32. En Hechos 9.2 se les llamaba del camino. Note usted cómo estos términos iban cambiando de época en época y tiempo en tiempo. Años atrás, en nuestra sociedad se nos podía decir, eres evangélico, o tú eres el aleluya, o eres el pente, ¿no? Pero, mis hermanos, ninguna de esas descripciones determinan tu identidad en Cristo. En verdad, los creyentes del primer siglo después se identificaron con una frase que inicialmente fue despectiva, llamarlos cristianos, porque eso indicaba que eran seguidores de Cristo. Y ellos después lo asumieron con dignidad, con honor, con orgullo, podríamos decir. Lo que antes era desprecio, burla y desdén, por el contrario, para ellos significaba una identidad de su relación con Cristo. Entonces, si nuestra vida está identificada con Cristo, debemos glorificar al Señor. Debemos buscar glorificar a Dios en todo lo que hacemos, como dice 1 Corintios 10:31. Si coméis o bebéis o hacer otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. La predicación, la libertad cristiana, el mismo acto de ser solidario, la vida cotidiana, del día a día, del trabajo, de las labores en el hogar, del estudio, el generar empleo para otros, etc. Debemos hacer estas cosas para glorificar al Señor. Y obvio que esto nos describe entonces esta motivación de glorificar a Dios es que nos hace personas creyentes, que somos osados, que somos valientes y que estamos dispuestos y determinados a glorificar a Dios en nuestra vida diaria. El tercer aspecto y principio general es el propósito de perseverar haciendo el bien. Pedro quiere que los cristianos tengan en claro
que debemos mantenernos haciendo el bien a pesar de que las cosas se pongan difíciles. Como también le dijo el apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 6, cuando les dice: no se cansen de hacer el bien. Por supuesto, hay dificultades en continuar luchando con la oposición, la resistencia, la determinación de algunos de impedir que de alguna manera estemos colaborando con el bien. Pero debemos tener en cuenta que para el apóstol Pedro hacer el bien es parte de la misión de nuestra vida. Y aquí nos da algunas consideraciones en las cuales nuestra conducta cristiana, nuestro carácter cristiano frente al mundo debe mantenerse firme en ese propósito. En primer lugar, nos hace notar en el versículo 17 el apóstol Pedro que todo empieza por casa. Pero note que empieza por casa. Dice: porque es tiempo que el juicio empiece por la casa de Dios. Pedro les quiere recordar que este juicio que él está hablando no se refiere al juicio condenatorio de la justicia de Dios que se aplicó en Cristo Jesús al morir en la cruz por nuestros pecados. Porque lo que Pedro quiere que entiendan es que debemos asumir como un deber, como un honor, como un privilegio, como una responsabilidad, que hemos sido salvados por gracia. Y ya no somos condenados por ese amor infinito de Cristo en la cruz del Calvario por nosotros. Como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Mis queridos hermanos, esto no quiere decir que nosotros estamos libres de ser examinados por Dios y corregidos por Dios. Más bien, en los Salmos usted va a encontrar la oración de David que nos va a decir: examíname, oh Dios, y ve en mí si hay camino de maldad, y restáurame o sáname y llévame por el buen camino. Entonces, este juicio que está hablando aquí el apóstol Pedro nos invita a evaluarnos, a examinarnos y corregirnos, porque Dios va a actuar en nuestra vida mientras estemos en este mundo para purificarnos, para santificarnos, para corregirnos, para llevarnos a la madurez. Y a veces, note esto que voy a decir, Dios permite que algunos cristianos a veces fracasen en su vida espiritual, pequen y también sufran las consecuencias, ¿no? Como lo menciona Hebreos 12:7. Permítame mostrarte 4 razones por qué a veces Dios deja que tú continúes en la desobediencia o en la necedad. Número 1, para mostrarnos que somos débiles. ¿Notas que se manifiesta tu debilidad en la desobediencia? 2, para animarnos a que nos alejemos del pecado y dependamos más de Él. Dios quiere ayudarte también, que necesitas de Él para mantenerte fiel. Tercero, para prepararnos a enfrentar tentaciones aún más fuertes, porque conforme vamos superando las dificultades, tal vez Dios también nos va capacitando para enfrentar cosas más fuertes. Cuarto, para enseñarnos a serle fiel y a confiar en Él. Yo no sé cuánto valora la misericordia de Dios, pero una de las cosas que te recuerda este texto, es que disfrutamos de la gracia de Dios y que Dios ha empleado a veces las dificultades para purificarnos y también fortalecernos por causa del reino de Dios y librarnos de esa eternidad que habla del juicio de aquellos que decidieron no creer, y de repente el Señor los juzgará finalmente en aquel lago de fuego o infierno que habla la Biblia. En segundo lugar, nos invita a confiar en el examen justo de Dios. El versículo 18 dice: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Hemos notado que Pedro pone un juicio enérgico y doloroso a esta iglesia que ama. Y nota que la compasión está manifiesta aquí. Si el justo con dificultad se salva, ¿no? Está poniendo un contraste, una comparación, está poniendo un
hito para que se detengan los cristianos de seguir el camino incorrecto de la desobediencia, porque te está advirtiendo que ese juicio a los impíos que rechazan la salvación realmente será temible y será de alejarse de él. Por eso Pedro lo llama impío. ¿Qué indica impío? Que era una persona que no adora, que ni ama a Dios. Y lo llama pecador, que es una persona que deliberadamente transgrede la ley de Dios. Entonces, Pedro nos está haciendo como una advertencia a la iglesia para que nos mantengamos fieles a Dios y podamos perseverar haciendo el bien. Y podamos constantemente alejarnos del mal, hacer el bien hasta el final. Y finalmente Dios será el que juzgue a todo el mundo. El tercer aspecto es encomendarse a Dios, ¿no? ¿Cómo vamos a perseverar haciendo el bien? Encomendándonos en las manos de Dios. El versículo 19 dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Pedro nuevamente insiste en que los cristianos que están sufriendo confíen y sigan fieles haciendo el bien. Dos cosas significa encomendarse. Encomendar es un término bancario, es un término económico, ¿no? Que significa depositar algo para salvaguardar y proteger ese bien. Entonces, eso significa que así como se deposita la confianza en una institución bancaria, nosotros depositamos nuestra confianza en Dios. Y en este caso dice sus almas. Y esas almas las depositan en esas cualidades que destaca el apóstol Pedro, que es fiel y que es creador. Es decir, Dios no solo nos ha creado y nos ha abandonado, no, sino que nos ha creado y nos sostiene y nos provee para cada necesidad de cada momento. Es decir, que nunca nos va a abandonar como sus hijos, porque conoce nuestras necesidades debido a que Él es nuestro creador. Note lo que es encomendar. Y también encomendar tiene que ver, en segundo lugar, con hacer el bien. Esto quiere decir que el creyente que se encomienda a Dios también debe demostrar que ese compromiso con Dios está en su corazón y hacer obras de amor y obras de misericordia. Por eso repite varias veces hacer el bien en 1 Pedro 2.15, 2.20, 3.6, 3.11, 3.17. ¿Por qué? Porque hacer el bien le da un sentido de honor, de obediencia, de hacer lo correcto, de apartarse del mal, de ser respetuoso, temeroso de Dios y todas las cosas que el Señor aquí nos enseña. ¿Qué produce hacer el bien? 3 cosas. ¿Qué produce encomendarse a Dios? 3 cosas. La confianza en Dios vence el miedo. Durante cualquier dificultad, encomendarse al Dios es confiar en que Él nos va a guiar. Segundo, la confianza en Dios vence la desesperación. No importa lo grande de la dificultad, Dios nos acercará a su luz nuevamente. Tercero, la confianza en Dios vence el odio. Cuando nos lastiman, podemos odiar, resentirnos, confiar en Dios. Pero no podemos hacer las dos cosas. Es decir, tenemos que encomendarnos en las manos de Dios y confiar en Dios. Pero no podemos encomendarnos en las manos de Dios y odiar, sentir venganza o rechazo por otro. Tenemos que aprender decididamente a confiar en el Señor. Mi querido hermano y mi querido amigo, lo que yo he querido compartirte el día de hoy es que es posible tener esperanza y gozo en medio de las pruebas. ¿Sabes por qué? Te doy 3 breves explicaciones. En primer lugar, el propósito de las pruebas o padecimientos sigue siendo un motivo de gozo, alegría y bienaventuranza en el creyente, porque es parte del plan de Dios para purificarnos y ser útiles para el reino de Dios. Segundo, al examinarnos por qué estamos sufriendo, cuál es el propósito de Dios,
una de las cosas que debemos tener en cuenta es que no debe ser por causas injustas, inmorales o desobediencia a Dios, o estar en lo ajeno o en lo que no nos corresponde, sino, por el contrario, darnos cuenta si es por causa del reino y el testimonio de Jesucristo que queremos dar. Tercero, tenemos que aprender a perseverar en hacer el bien. Nada nos debe desviar de ese propósito, porque nos permite estar en obediencia a Dios, según el versículo 17, mantenernos fieles a la salvación, según el versículo 18, porque estamos confiando, encomendándonos al fiel Creador. Mi querido hermano, espero que tú puedas orar en este momento conmigo para encomendarnos en las manos del Señor. Padre, queremos darte gracias por darnos el privilegio de aprender el propósito del gozo en medio de las pruebas. Que tú puedas examinarnos y que puedas llevarnos siempre a hacer lo correcto, el bien, como un motivo para glorificar tu nombre. Gracias por ese privilegio de llamarnos bienaventurados y dichosos, aquellos que buscamos hacer el bien aún en medio de las dificultades. Pero también nos dirigimos a nuestros amigos. Querido amigo, si tú has escuchado esta reflexión y te has llamado a un momento profundo de reflexión personal para acercarte a Dios, yo quiero animarte que recibas a Jesús en tu corazón. Él está esperándote con los brazos abiertos. Él ya pagó en la cruz todos nuestros pecados para que nosotros podamos recibir su gracia, su amor y su misericordia, y Él hacer el milagro de la transformación interna profunda en nuestro corazón. Al final, hay un momento en que te quiero invitar a orar. Pero escúchame, 2 formas que te puedes conectar con nosotros. Escríbenos al WhatsApp de ese número que sale allí en los comentarios, o entra al link del Zoom y allí encontrarás personas que podrán atenderte con toda libertad. Pero ahora ora conmigo. Dile: Señor, en este momento recibo en mi corazón a Jesús. Creo en Él como mi Señor y mi Salvador. Le entrego mi vida porque necesito de tu ayuda y tu bendición. Señor, muchísimas gracias por tu amor y tu misericordia. Me entrego a ti confiadamente en Cristo Jesús. Amén. Bien, amigos, que Dios les bendiga. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Pero recuerden, el culto todavía no ha terminado. Sigamos participando. Tenemos cosas interesantes todavía que compartir con ustedes. Que Dios les bendiga. Amén. Agradecemos al Señor por su palabra. Realmente es viva y eficaz. Que siga el Señor transformando nuestras vidas con ella. Y nosotros no seamos tan solo oidores, sino también hacedores de su palabra. En este tiempo quiero orar por los diezmos y por las ofrendas. Una forma diferente de poder adorar también a nuestro Dios. Así que acompáñenme allí de donde usted está. Señor, en este tiempo queremos agradecerte porque tú eres un Dios fiel, porque para siempre es tu misericordia. Y queremos, Señor, venir con corazones sinceros y alegres, porque como dice tu palabra, tú amas al dador alegre. Recibe lo que te vamos a dar, Señor, como olor fragante. Te lo traemos, Señor, a ti, agradecidos por todo lo que tú haces por nuestras vidas. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que son fieles, Señor, a ti. Y te ruego, Señor, de que tú multipliques estos recursos en bien, Señor, de tu iglesia. Y ayúdanos, Señor, también a poder seguir administrándolos, Señor, de la mejor manera. Bendice a los hermanos encargados para que ellos puedan, Señor, con mucha sabiduría de parte tuya, administrar estos bienes. Gracias por tu provisión, gracias por tu protección y te alabamos, Señor, de esta forma también en este tiempo. En los méritos de Cristo Jesús, oramos así. Amén. Amén. Muy bien. Ahora en este tiempo vamos a terminar cantando. Así que no se desconecte todavía. Cante desde su casa. Alabamos a nuestro Dios con esta última canción. Que el Señor los bendiga.
corazón lleno de pasión al Rey de Reyes, Señor de Señores. Hoy le rendimos adoración, como una ofrenda a ti levantamos un corazón lleno de pasión por aquel que nos amó. A ti sea la gloria por todos los siglos, te exalten los pueblos y cada nación, que toda la tierra proclame tu nombre, Cristo Jesús, eres el Señor. Amén. Y amén. Al Rey de Reyes, Señor de Señores, hoy te rendimos adoración, como una ofrenda a ti levantamos un corazón lleno de pasión. Al Rey de Reyes, Señor de Señores, hoy te rendimos adoración, como una ofrenda a ti levantamos un corazón lleno de pasión por aquel que nos amó. A ti sea la gloria por todos los siglos, te exalten los pueblos y cada nación, que toda la tierra proclame tu nombre, Cristo Jesús, eres el Señor. A ti sea la gloria por todos los siglos, te exalten los pueblos y cada nación, que toda la tierra proclame tu nombre, Cristo Jesús, eres el Señor. Amén. Amén. Dios maravilloso, oh Rey majestuoso, hoy te ofrezco mi adoración, exalto tu nombre, declaro eres digno, Cordero inmolado, eres el Señor, 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 eres el Señor. A ti sea la gloria por todos los siglos, te exalten los pueblos y cada nación, que toda la tierra proclame